Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un lunes más con nuestro compañero y amigo José Luis Munuera. Un saludito para nuestra compañera Ana, que no puede estar. Y el tema de hoy es arte y su sociedad. ¿Es así? Arte y sociedad, sociedad, sí. Bueno, Es un poco, el arte en nuestros tiempos. digo, un Así, poco sobre moderno. el fraude del arte contemporáneo. Vamos a hablar. Pues venga, cuando tú quieras. Venga, pues vamos a darle a compartir pantalla para que podáis verlo al mismo tiempo que yo voy discurriendo. Bien, esto se trata de una ponencia que di en un congreso, en el primer Congreso Internacional de la Appleton University, en la que se trataba precisamente de la influencia de la sociedad en todos los medios. Entonces yo me dedico al campo que yo manejo, que es el arte, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre el arte de ahora, ¿no? El arte contemporáneo, si lo consideramos arte, si lo consideramos fraude, en fin. Entonces vamos a hacer una pequeña visión global sobre lo que hoy día nos atañe a nosotros como espectadores del mal llamado arte contemporáneo, porque cada arte en su época ha sido contemporáneo, por lo tanto, la misma denominación en sí ya es fraudulenta con respecto al concepto, ¿no? Un segundito, a ver si esto pulula, a ver si quiere, ahí Ya va. está. Vale. El primer concepto, ¿pagarías por asistir a un concierto sin orquesta y sin repertorio alguno? La verdad es que no. ¿Irías a ver una película en la que la misma no fuera proyectada y se te dijera que no la ves porque no tienes concepto ni tienes formación, pero que a pesar de ello tienes que pagar un dineral por tu butaca? Estamos hablando de ejemplos de arte contemporáneo, ¿eh? Es decir, No, 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 ya, ahora, ya, 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 ya. ahora después lo desarrollaremos. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de arte contemporáneo. Salvatore Garau vende una escultura invisible por 15.000 euros. ¿Y Pero dónde se supone? no solo vende la escultura invisible, sino que encima pone una serie de requisitos que ahora después contemplaremos, como que nadie puede andar alrededor de la supuesta escultura invisible en 1,5 metros, etcétera, que tenía que estar en una rotonda. Ahora veremos y desarrollaremos algunos de los aspectos No. de este singular artista, entre comillas, lo de artista. La obra es completamente invisible. Ha sido nombrada por el artista como pieza inmaterial y a pesar de que no puede verse, el artista impuso muchos requisitos para su venta. Según Garao, la obra debe situarse en un lugar libre de obstáculos, con un espacio de 1,50 por 1,50 centímetros alrededor. Y dice así sobre respecto de esta obra. Dice, el vacío no es más que un espacio lleno de energía y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso, por tanto tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros. Después, posteriormente, en esta misma presentación, veremos lo que significa precisamente el principio de Heisenberg y podemos perfectamente entender lo que el artista aquí nos quiere decir o nos quiere vender, ¿no? Según Margaret Krag, especialista en arte y autora de un manual de arte real e invisible, nos dice al respecto. Es una declaración de libertad, la libertad del artista de llamar arte a lo que él considera arte y la libertad del coleccionista de invertir su dinero en una pieza no material que define su identidad y su estilo de vida, o simplemente le divierta. Es decir, estamos ante un fenómeno en el que el artista basta que denomine algo para que sea arte, supuestamente. Y el comprador basta que le guste el concepto para que pague una millonada por ese concepto. Tiene que quedar muy claro porque después veremos cómo ese tipo de fraude es un fraude que se ha usado precisamente para blanquear dinero de grandes cantidades, etcétera, ¿no? Tenemos otro ejemplo de locura, digo, de arte. Una NFT de un pixel gris se ha vendido en Estados Unidos por 1.355.555 dólares. Un píxel, es decir, cuando nosotros encendemos nuestro ordenador, la definición viene Ujú. por el número de píxeles que tiene. Si tiene 1950 por 800 y pico, son el número de cuadraditos de color que se desarrolla en la pantalla que estamos contemplando. Pues por uno solo de esos píxeles se ha pagado esa cantidad. Guau. ¿Comprarías mierda de artista?
porque claro, la premisa es, y eso se vendió, lleva vendiéndose desde 1960, no es nada nuevo. Mira, precisamente en mayo de 1961, lo podemos ver aquí. Porque Oh, lo que dice el artista, fundamentalmente lo de artista entre comillas, vuelvo a repetir, que todo lo que sale de su interior es arte. Así pues, tanto sus excrementos como su orina, como su saliva, es arte. Es decir, realmente todavía no ha llegado el momento, pues se considera un acto despreciativa, pero imagino que en cualquier momento te pagarán un dineral por un salivajo de un artista, ¿no? Y cuanto más impactante sea, mejor, ¿no? Duchamp transformó un elemento rutinario, como es un urinario de caballero, en precisamente obra de arte. Y lo que hizo con ese acto fue precisamente deshumanizar el arte, es decir, transformarlo de tal manera que ya el arte no tenía vida por sí, sino que el arte era denominado por unos señores que se autocalificaban de artistas sin tener ninguna formación ni ningún conocimiento en el campo del arte. Entonces, vale. con ese movimiento, ¿qué se pretendió? Pues se pretendió democratizar el arte, como pedía Beuys. Democratizó la mediocridad y se convirtió en lo que hoy día llamamos arte contemporáneo o arte conceptual. No todo el mundo es artista, ni un titulito por haber hecho, por ejemplo, Bellas Artes te dota para artista, por el mero hecho de tenerlo. A veces se otorgan títulos por la mera presencia o por mantener una cierta línea en distintas facultades para artistas progres y no perder las plazas de profesores. Conozco algún caso de algún doctorado en la que los cursos de doctorado para poder hacer precisamente la tesis doctoral pues siguen una línea excesivamente progre, no tienen alumnos porque lo que se enseña es no enseñar y lo que hacen es que prometen unas notas excelentísimas con tal de mantener esa línea dentro de la universidad para mantener las dos o tres o cuatro plazas que imparten precisamente esos cursos de doctorado. El arte de verdad conlleva miles de horas de trabajo, de formación, de comprensión de la realidad y de su entorno, que difícilmente se puede alcanzar con una autodenominación de artista sin criterio y formación alguna. Eso te lo digo yo, que todos los días paso muchas horas dibujando, todos los días paso muchas horas investigando y cuando me preguntan, bueno, tú pintas muy bien, tú, y yo siempre digo lo mismo, no tengo ni puñetera idea de pintar, ni tengo ni puñetera idea de dibujar. Para mí no es un conflicto dibujar una mano, pero yo no pinto ni como Leonardo ni como Miguel Ángel, más quisiera yo. ¿Eh? Entonces, ese dogma partió de la idea destructiva de acabar con la figura del genio. Y tiene su lógica, porque como ya hemos visto, los genios, o por lo menos los artistas con talento y con creación real, no necesitan ni de marchantes ni de galerías. No hay negocio. Y hoy día lo que prima es el dinero y el negocio. Te pongo el caso, por ejemplo, cuando tú haces un retrato y tú lo vendes en tu estudio, lo vendes al precio real del retrato. Pero cuando te lo lleva a una galería, te eleva el precio en dos o tres veces y ellos se suelen llevar entre el 60 y el 70% del precio final de la obra. Con lo cual es un negocio redondo, ¿no? Tú lo único que pones es el local y tu cartera de clientes y el artista lo que hace es está padeciendo en su estudio y va malviviendo de la venta, mientras que hay gente que se enriquece a su costa. Vemos aquí otro ejemplo de artista contemporáneo, ¿no? El paisaje móvil, piedra. Lo justifica de la siguiente manera el dichoso artista. Dice, instalación móvil, cantos rodados con eje y rueda de longboard, medidas variables. El paisaje móvil, el paisaje es el territorio planteando que el territorio es el espacio material, físico y psicológico, que precisa una determinada especie para garantizar su supervivencia. Lo que más me preocupa en estos momentos es la desterritorialización, que se refiere a la pérdida del territorio, que te condena a vivir en sitios indiferenciados donde se rompe toda relación con la historia y la memoria de los lugares, donde existe una amnesia territorial que puede significar extrañeza y desculturalización, donde el territorio queda como un simple soporte que corresponde a las necesidades de la sociedad. Fíjate la parrafada que da para el montaje ese de una piedra en lo alto de unos patines. Es vergonzoso. Sigue. Estas piedras con ruedas hablan de la bueno, de volver a territorializar.
que es la tendencia a la recuperación y al fortalecimiento de las identidades y valores territoriales locales, de recuperar el vínculo con la historia, los usos y las costumbres, sin importar el lugar en el que se encuentre una persona. Históricamente las piedras se han considerado como hitos, lugares que señalaban algo para siempre. Lo importante ahora es que esos hitos se muevan con nosotros, en vez de quedarse en un espacio marcando un territorio. Como dice Paul Viridio, el drama del paisaje ha de ser reinventado. Es decir, yo en un acto de imaginación me imagino Stonehenge con piedrecitas, o sea, con ruedecitas. Y entonces vamos moviendo Stonehenge según nos interese, ¿no? Porque el artista aquí es totalmente inconsciente de la realidad del hito de un megalito, de una piedra con un determinado lugar, que se usaban para marcar pues una serie de hitos cosmológicos, como eran los equinoccios, como eran los solsticios, como tenía una vinculación con las fuerzas de la Tierra. Se ha demostrado que en aquellos puntos donde hay puestos menires, donde hay puestos elementos dólmenes, etcétera, hay una serie de fuerzas, de líneas ley que atraviesan la Tierra, que se llaman las venas del dragón, que en esos lugares hay una gran carga de energía, una energía que nuestros hermanos antiguos, nuestros hermanos primitivos, eran capaces de reconocer y de sentir, y que el hombre moderno hoy día, con tanta modernidad y tanto aparato eléctrico, es incapaz de discernir dónde tiene el móvil, así que mucho menos distinguir un campo de energía de una vibración determinada, ¿no? Me he quedado rayada, Pues rayada. esto es arte contemporáneo, Es ¿eh? que, Esto está en Arco. Mis alumnos han ido la semana pasada a Arco y han estado allí, me han contado cada cosa. Bien, eh, el genio eh, se forma. El talento es una parte rigurosa, pero el trabajo continuo, el cuestionarse el día a día, hace que eso mejore. Y la excelencia se consigue precisamente cada vez con un esfuerzo mayor, con un problema mayor, etcétera. ¿Cuál es la intención real de hacer que todos seamos artistas, de democratizar el arte? Pues uniformar, igualar. Es el mal llamado comunismo del arte, es la obsesión de que no destaque lo que realmente es excepcional, es crear una masa informe que lo único destacado sea una ideología, no las personas. Vemos, y hay de hecho ahora mismo con el tema de las manifestaciones por las mujeres y demás, vemos que existen incluso arte especialmente feminizado, existen obras de teatro feministas, feminizadas, existen, entonces cada género, cada motivo, existen obras trans, existe arte gay, existe, en fin, es un mundo que realmente el arte deja de ser arte porque pasa a ser un brazo más de la ideologización política a la que nos tienen acostumbrados estos señores con corbata y poca vergüenza. El arte contemporáneo o conceptual es el arte contemporáneo en sí mismo, es decir, no importan los artistas, lo que tú hagas da igual, lo que importa es la maximización de la ideología que se quiere representar. Nunca antes en la historia habían existido tantos artistas como hay ahora. Por ejemplo, tú coges el siglo, el barroco, y hay a lo mejor destacar 15, 16, 20, 50 artistas. Ahora pegas una patada y salen 14 artistas conceptuales. Por ponerte un caso, en mi curso, en el que yo acabé en el año 87 en Bellas Artes, la Facultad de Sevilla, de Bellas Artes, de Santa Isabel de Hungría, acabamos de los 400 que entramos, 400, ¿eh? En primero acabamos en quinto unos 50 y de esos 50 solamente 3 pintábamos figurativos y de esos tan solo 2 realistas, ¿eh? Y de los dos uno está aquí presente. Con lo que te quiero decir que claro, se busca un arte fácil, un arte que no tenga compromiso en base a una exaltación de no, yo me siento así, yo siento así, pero no hay un compromiso real porque no existe esa necesidad de demostrarlo mediante el uso correcto de la técnica, mediante una representación correcta de lo que allí está representado, etcétera. Vemos, por ponerte un ejemplo, dos tipos de arte. El arte mal llamado académico, que es el tipo de arte que enseño yo, que se enseña en las academias antiguas y demás. Y tenemos aquí un concepto de dibujo contemporáneo. O como podemos ver, habrá gente que le guste, evidentemente, pero de esto me hago yo en 10 minutos 52. No tiene ninguna complejidad porque, entre otras cosas, no hay un esfuerzo por esa complejidad, no se busca, ni se busca paralelismo con la realidad. Hoy día, ese enorme número de artistas
podemos decir que tanto ellos como su obra son absolutamente prescindibles. Es más, carecen por completo de singularidad. Yo no sé si has ido alguna vez a Arco, pero No, cuando te Arco pasa... no, pero he ido a algunas galerías que... Vale. Pues eso es lo que pasa, es decir, tú puedes pasar de una feria de arte a otra y son absolutamente repetitivas, son aburridas, no tienen ningún mérito, no tienen ninguna propuesta y por supuesto exaltan la infrainteligencia, no tienen ningún tipo de singularidad esa obra, ¿no? Todo lo que el artista hace es susceptible de ser arte y por lo tanto sus filias, su pensamiento político, sus odios, sus excrementos, sus fotos íntimas, su ignorancia, todo de lo que haga gala hace convirtiéndolo en arte. Lo hace un ejercicio pretencioso y ególatra. Y por lo tanto, la obra de arte actual apela a un nulo esfuerzo y menor intención creativa, incluso con chistes de chabacano y huyendo de una posición técnica que obviamente se desconoce. Es decir, el artista contemporáneo busca el gag inmediato, busca, yo me acuerdo de una artista contemporánea a la que conozco personalmente, que se hizo un vídeo para ponerlo en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, en el que era una muchacha muy dotada de la parte superior de su anatomía y todo el vídeo estaba dando bote y aquello pues estaba dando bote, pum, 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 durante 4 o 5 minutos. Y al acabar el vídeo, pues coge y se pincha un pecho porque eran dos globos. Y eso es arte contemporáneo. Estaba valorado en unos pocos de miles de euros, ¿eh? Pues eso yo lo veo como un mal chiste, porque además no tenía ni calidad fotográfica, ni tenía calidad como vídeo, ni entraba dentro. Era simplemente una ocurrencia que se le había ocurrido a esta señorita y que lo puso allí. Vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Desde los 4 tondos puestos ahí o a una piedra colgada del techo. Eso es arte. Bonito. Piedra, piedra o piedra o Es piedra hecha papel artificial. maché. Por el aspecto que Ah, tiene, parece piedra artificial. No es como ah, esta, que es una piedra falsa, es decir, que no es ujú. piedra, costó 23 millones de pesos chilenos, no creo yo que el pueblo chileno esté para tirar tonterías, y además tuvieron el mal gusto de poner esta piedra fake justamente delante del Museo de Arte Contemporáneo de Chile, ¿no? El Museo Nacional. Pero esta piedra lo que está hecho es con TXT, es decir, el TXT es un material que yo utilizo mucho con mis alumnos y es como una especie de piedra artificial. Tú haces un esqueleto, una estructura en este caso serían con vigas, pero tú lo puedes hacer con tela de gallinero, la forras con papel por dentro y lo que hace es recubrir la superficie. Es una piedra que se maneja con agua, para que te hagas una idea. Esa piedra del TXT es el material que se utiliza en los parques temáticos para reproducir piedras antiguas, para reproducir tortugas en piedra, para relieves, etcétera, ¿no? Lo podemos ver también en los restaurantes tematizados, restaurantes egipcios, restaurantes medievales. Es muy fácil de trabajar, se puede modelar con palillos, tarda unas 12 horas en ponerse dura y una vez que se pone dura, ya equivale a una piedra, resiste perfectamente a la intemperie, etcétera. Pero es una falsa piedra. La ventaja que tiene es que no tiene el peso que tiene una piedra real, ¿no? Pero es mucho más frágil, ¿eh? Eso también es verdad, lasca con facilidad. El artista contemporáneo conceptual dice conocer todas las disciplinas porque se supone que es multidisciplinar y en todas las hace de igual manera, es decir, sin rigor, sin pudor o muestra del menor conocimiento técnico del mismo. Si hace un vídeo, como hemos hecho referencia antes, no llega a los menores estándares de un corto de cine o de publicidad. De hecho, la inmensa mayoría de las veces ni los hace, los manda a hacer, como hacía Andy Warhol, por ejemplo, en la serie de Marilyn o en la serie de los tomates Campbell. El único que enviaba las fotos al serígrafo, el serígrafo las hacía con Ujú. mayor o menor técnica, pero a él le daba igual porque él no conocía la técnica de la serigrafía y por lo tanto se fiaba de su serígrafo. Tanto fue así que una vez falleció Andy Warhol, su serígrafo siguió vendiendo serigrafías iguales, idénticas a las que hizo con Andy Warhol, pero estampándole su firma. De hecho, ya asumimos que la obra de arte contemporáneo no asume los mínimos estándares de calidad. Es decir, yo cuando voy a Arco, pues ya sé positivamente que lo que voy a ver son derribos. Es decir, porquerías puestas allí. Una vez me ponen un Franco, una figura de Franco en una de estos de botellas de Coca-Cola, otras veces te ponen un caracol, otras veces te ponen 4 latas, en fin, lo que haga falta. Y
Por supuesto, si eso no es arte, no son artistas. Y si no hay artistas, no hay arte. Una conjunción que es única, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, un concierto que dio un artista catalán bastante pedante, que le dio un concierto a unas plantas. El concierto, que aquí parece con una dignidad tremenda, fue un cuarteto en realidad y tocaron 3 minutos y después se marcharon, pero posicionaron todas las plantas, como podemos ver aquí en el plano, y él lo llamó para el Bioceno. Posicionaron todas las plantas, incluso a la hora de empezar la pieza que tocó el cuarteto, hicieron sonar como que apagaran los móviles, que se estuvieran quietos y que no se fueran de sus asientos, ¿no? Durante la reproducción del concierto. Es una ocurrencia, como otra cualquiera, y el problema es que haya algún tonto o subnormal o yo qué sé, una persona que no tenga los más mínimos escrúpulos en pagar por estas cosas. La autocrítica fundamental en toda obra de carácter creativo no existe en esta ideología. Cualquier cosa que un artista conceptual haga es aceptada sin discusión como arte, o sea, la estupidez que sea. La pedagogía del carácter paternalista de no frustración impide que la obra pueda ser examinada, corregida o rechazada, como sería en la inmensa mayoría de los casos. Se ha pasado a hacer arte de enseñarlo, de enseñar la conceptualización de la obra, es decir, a inventarse cualquier tipo de justificación de tipo filosófico, existencialista, ideológico e incluso cuántico para intentar justificar semejante mamarracho, al menos el visible, porque el invisible es ya para gente con un cociente intelectual por debajo de 12. Las ocurrencias no son arte. Incluso a nivel educativo se frustra el talento y se entusiasma al mediocre. El arte tiene una responsabilidad social y humanística que se está pervirtiendo en nombre del dogmatismo de una ideología. Te cuento mi experiencia como docente. Yo últimamente, por eso me jubilo, me estoy encontrando con auténticos problemas a la hora de corregir una obra de arte. Uno de los trabajos que están realizando, que no son obras de arte, que son trabajos que se realizan para un oficio de carácter artístico. En este caso yo enseño artes aplicadas al muro, enseño todas las técnicas que se pintan al muro, el fresco, la encáustica, el óleo, dependiendo de la imprimación de la pared y de la preparación. Y tienes un problema porque cuando corriges al alumno de algo que objetivamente no está bien hecho, primero que no lo admite la corrección, segundo que te dice que a él le gusta y tercero nunca lo corrige. Con lo cual a nosotros nos hace que no podamos porque después cuando tú lo suspendes va a la inspección y el inspector lo aprueba porque dice que no puede frustrar la evolución de una persona adolescente. Entonces nos encontramos con que estamos generando gente con titulación sin el menor conocimiento y, por supuesto, sin la menor autocrítica, que es importantísimo en el mundo del arte, porque si no se genera la autocrítica no eres capaz de evolucionar. Y si no permites la corrección, por supuesto, los conceptos no los vas a poder asimilar porque tienes la visión limitada por ti mismo que estás en formación. Y entonces es un auténtico problema porque no vas a poder evolucionar ni en concepto, ni en técnica, ni en modo objetivo de poder interpretar la obra que está, en este caso, que estás gestionando, que estás creando. Las galerías de arte contemporáneo sirven con complacencia las taras de nuestra época, según nos dice Michael Onfray en su libro La fuerza de existir. Y es verdad, ya que lleva implícito un grave retroceso de la inteligencia humana y un claro desprecio endémico por la belleza, la persecución orquestada contra el talento, el menosprecio por las técnicas y el trabajo de taller y manual, reduce el arte a una deficiencia en nuestra civilización. Tú imagínate, es más fácil que haya 50 individuos que no hacen arte, pero que dicen que lo que hacen es arte, criticando a una persona que hace arte y que no tiene que demostrar, ni inventar, ni fabular nada, porque lo que está haciendo es arte. Pero sin embargo, estos otros 50 pues van a decir que no, en confabulación con algunos críticos de arte que van a decir que ese tipo de arte está obsoleto, que eso para hacer ese tipo de arte es mejor una fotografía, etcétera, 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 que son los argumentos, tristes argumentos que tienen que utilizar este tipo de artistas que no van a ningún lado, al menos considero yo que gracias a Dios el tiempo pone a todo en su lugar y evidentemente toda esta morralla acabará desapareciendo en las olas del tiempo, ¿no?
Nos dice Abelina Lesper, que es crítica de arte mexicana y que después veremos un ejemplo de intento de compra que es jocosa por sí misma, ¿no? Nos dice, es una realidad que miles de personas que se autodenominan artistas no podrían hacerlo si no se hubiera implantado esta ideología. La experiencia estética no existe con estas obras, nada hay que apreciar, evaluar, cuestionar. La obra se ha convertido en una rapsodia de teorías y sustantivos, y evidentemente la aseveración clave, esto no es arte, está absolutamente fuera de su código de ideas. Todo ello da lugar a un falso arte de optimistas de alto ego, baja o despreciable formación y de ciegos deslumbrados por formar parte de esta nueva ideología llamada arte contemporáneo conceptual, cuya máxima es que todo lo moderno es bueno y vale mucho más que lo anterior por antiguo, por obsoleto, etcétera. De esto no se salvan ni los pintores realistas, ya que la mayoría no saben dibujar, precisamente por ese proceso de buenismo a la hora de educación artística, ¿no? Y esto lo solucionan con la técnica. Simplemente proyectan la imagen, la carcan y después solo hay que rellenar, como cuando, no sé si te acuerdas de chico que te regalaban el típico cuadrito con los numeritos y y las pinturas con el número y tú ibas rellenando el uno el rojo, el 2 el verde y al final te quedaba un Ujú. cuadro magnífico. Pues eso básicamente es lo que hacen este tipo de artistas y sobre todo algunos realistas que hacen las figuras enormes, como ahora veremos algún ejemplo. Estos son los cuadritos que yo te decía, Sí, de sí. los rellenas por punto, le das pom pom y te sale un cuadrito perfecto, precioso. Se pinta un gran tamaño para que el cuadrito a rellenar sea grande y permita que los pequeños detalles sean magnificados. Por ejemplo, el pelo del grosor de un dedo, el ojo de 50 centímetros para meter dentro de la retina, pues un bodegón o una ventana o el mismo artista pintando, etcétera. Y claro, y eso que está enorme cuando lo comprimes en una fotografía, a eso le llaman hiperrealismo, pero es lo más lejano al hiperrealismo. ¿Ves esto? Hay gente que le gustará, pero este cuadro ya hemos visto las dimensiones que tenía. Es decir, 2 metros por 1,20 aproximadamente. Entonces eso después lo hace con una foto, ¿no? Le hace una Eh, foto al cuadro. claro, tú le haces la foto y queda muy concentrado. Aquí tenemos dos ejemplos de calcos de dibujo de dos alumnos míos. En este caso, no, las dos son de David Cuadrado, un alumno magnífico, pero claro, ya tenía resuelto el problema básico del dibujo, que es el encaje. Entonces lo que hizo es calcó la fotografía y después yo le fui controlando que fuera tono a tono para obtener estos dos dibujos. Es decir, que tampoco es tan complicado hacer un tipo de arte realista o contemporáneo, pero en condiciones, ¿no? Aquí se ve que tiene cierto dominio del claro oscuro, que ha trabajado el pelo a pelo. Estos dibujos tienen un formato A4, es decir, 27 y pico por 21. Son dibujos pequeños. La obra de arte contemporáneo se valida con dos claros conceptos. Vale, me dice que en 10 minutos terminamos. Con dos claros Ujú. conceptos. Son cifras, lo que cuestan y cuanto más elevado, mejor para los piojos del arte, teniendo por tanto un valor ficticio y con citas filosóficas de críticos de arte o incluso las teorías cuánticas, como la citada incertidumbre de Heisenberg, se busca para ello con un pretexto falso de credibilidad. Por ejemplo, lo que nos decía el artista este que hizo la escultura invisible. Decía que era el principio de incertidumbre de Heisenberg. Me he tomado la molestia de mirar en Google, vamos, que tampoco me complica, en Wikipedia. Y el concepto de incertidumbre de Heisenberg consiste en lo siguiente. Dice, en mecánica cuántica la relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Sucintamente afirma que no se puede determinar el valor simultáneamente de ciertos pares de variables físicas con precisión arbitrariamente grande, como por ejemplo la posición y el momento lineal, cantidad de movimiento de un objeto dado. En otras palabras, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su movimiento lineal y por lo tanto su masa y velocidad. Este principio fue enunciado por el físico teórico alemán Werner Heisenberg en 1927. ¿Qué quiere decir este hombre? Pues simple y llanamente que dos partículas no pueden darse en el mismo lugar al mismo tiempo. Y si se dieran, serían el encuentro en otro lugar de la galaxia, del espacio-tiempo, etcétera. Pues para esa, vamos a llamarlo paja mental, pues este individuo
se inventa la historia de la escultura invisible, ¿no? Y busca un pretexto en este contexto, lo que busca es una cuestión cuántica para intentar explicar la invisibilidad de su objeto de obra de arte. Pero es más, cuando se le hizo una entrevista, él abrió la puerta del jardín y dijo, ahí tengo 12 o 13 esculturas invisibles más, coja usted la que usted quiere, le digo precio. Habría algún idiota que caería en la cuenta, imagino. No lo sé. Yo en mi Dios jardín mío. tengo 50 y tantas también, por si alguno... Nos cuenta Belina Lesper, crítica de arte mexicana, una experiencia al intentar comprar una supuesta obra de arte. Dice, tenía en la galería unas ramas recargadas, ¿no? Le pregunté que cuánto costaban las ramas que estaban ahí recargadas y me responde la galerista, depende. Y yo le digo, depende de qué. Y la galerista responde, de la extensión donde vaya a poner las ramas. Y le digo, especulando, como unos 2 metros, a lo que me responde la galerista, pues unos 40.000 euros. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo estas ramas que están aquí y las pongo en mi casa? Y le dice la galerista, no, yo te voy a dar un certificado donde dice que tú puedes poner ramas en 2 metros y que tienes derecho a hacerlo y que tienes ahí la validación del artista en un papelito. Es decir, que ya no te venden ni la obra de arte, ni la rama. Tú te buscas la vida con la rama y lo único que tienes que ponerla es un certificado que dice que el artista te da permiso para poner rama en 2 metros cuadrados de tu casa como si él viviera allí, ¿no? El precio de la obra de arte conceptual es ficticio, por lo tanto es un capricho del mercado y los galeristas auspiciados por los críticos de arte y los partidos políticos que los subvencionan. Evidentemente hay artistas de partidos y eso es lo que hay. Por tanto, el arte contemporáneo conceptual es un arte de carácter dictatorial que no permite la crítica para poder manipular a las personas y vender cualquier objeto como arte evaluado en la cantidad que se quiera y tampoco se puede discutir sobre este precio. Este arte ha acabado con la experiencia estética a favor de una excesiva retórica y discurso que nada tienen que ver con la realidad de este tipo de obra, como dijimos, con el único objetivo de justificarla y darle un halo de verosimilitud para que no sea capaz de percibir la estafa. Y si la percibe, entonces eres un inculto que no comprende el concepto y no merece tener esa maravillosa, entre comillas, obra de arte, al estilo del cuento del traje del emperador. Es decir, el emperador, qué bonito lleva el traje, hasta que un niño le dijo que iba desnudo. Pues este es el concepto del arte contemporáneo, haciendo que la virtud de la obra de arte deje de ser ya visible para pasar a ser verbal. Ya no se ve porque no existe, te la tienen que explicar, lo que sin duda supone un enorme engaño para promover un enorme negocio, convirtiéndose en el auténtico sueño del marketing. Te vendo un objeto cotidiano o ni siquiera eso, invisible, a un costo enorme, sin poder comprobar los valores del mismo, ya que tienes que aceptar esa verdad impuesta. Es decir, es como una religión, es una fe impuesta en la que tú no puedes tener ninguna duda. Cuando tú vas a comprar un coche lo puedes tocar, puedes saber las características. No, aquí tiene la fe de que crees que esa obra de arte es una obra de arte. Por ejemplo, aquí el vaso de agua, que se hizo muy famoso, que salió hasta en televisión, que costó 20.000 euros. A ti no te dan el vaso, ni te dan el agua, ni te dan siquiera el soporte. Lo que te dan es un certificado de que puedes colgar en tu casa un soporte con un vaso de agua. Realmente el mal llamado arte contemporáneo conceptual, ya vacuo en su propia definición, no solo demuestra la inexistencia de su contenido, sino que manifiesta de manera más que fehaciente su escasa, por no decir inexistente formación. Legiones de necios que pretenden argumentar su falta de pericia y raciocinio en lo que mal llaman arte. Imponen su criterio con la fuerza de la juría y con textos kilométricos plagiados para intentar sustanciar lo que carece de ello, lo que su propia carencia manifiesta. Gracias a Dios todavía quedan reductos que siguen manteniendo los escasos criterios formativos para la creación de un futuro artista, como son la continuidad, el esfuerzo, la cultura y la constancia. Tan solo con un esfuerzo continuado puede llegar a formarse un artista, no con la mera invención facilona del aplauso fácil de los necios que se autoapoyan unos a otros para intentar perpetuar el engaño. Y por si les cabía alguna duda, eso último lo digo yo y lo he escrito y así lo manifiesto, que me llamo José Luis González Munuera. Le he dado esto y ya está. A ver, Próximamente ya, la capilla. veremos la restauración de la Capilla Sixtina, a petición vuestra. Dime. Eh, es que no vea, no vea, madre mía. Claro, es que es un Sin mundo muy, palabras, la verdad. claro, es un mundo muy cerrado
pero donde la estafa y el dinero para blanquear y corre como raudales, y inmediatamente salta el crítico de arte cuando tú dices, no, eso no es arte, eso es una estafa, y salta inmediatamente el crítico de arte con una cierta ideologización en la que, claro, se consigue un desvío de dinero importantísimo. Entonces hay todo un mercado. Los artistas que estamos fuera de ese mercado, porque somos artistas, evidentemente nuestra obra tiene un compromiso con lo que ha sido el arte siempre, pues nos encontramos con un mundo perfectamente organizado y en el que inmediatamente, si haces una obra de arte digna, automáticamente se te aparta, porque lo que quieren es apoyarse unos a otros para que este mercado siga, ¿no? Y siga fluyendo el dinero y siga manteniéndose a gente que no se merece esta cuestión. Pero estamos en lo que estamos, es decir, que el mal llamado arte contemporáneo tiene esa virtud, por llamarlo de alguna manera. Virtud, pero es que eso te imagina cualquier cosa y la plasma. Claro, O- eso o- no, es que ya no tienes ni que plasmarla. Es que tú llegas y dices, mira, ahí he hecho un monumento al guanamino panameño. Y claro, y dices, no está, es que tú no eres capaz de verlo. Pero te aseguro que no, está ahí porque en base a la teoría pues ahí está ahí. Lo que pasa es que tú no lo ves. Y te cuesta 15.000 euros el que yo te certifique que te lleva una obra de arte del guanamino panameño que yo he creado. Y tú le das un certificado y él te da 15.000 pavos. perdona, es que, Y todos están felices. es que no sé si es para llorar o para hincharse de rey, es que no lo No, sé, es que estamos no. en un mundo de necios ideologizados. Es decir, realmente, si tú ves cómo está la situación de España ahora mismo en España, pues eres capaz de entender que seamos capaces de tragarnos todo. Y no nos revolvemos, pero nos lo estamos tragando todo, puesto exactamente igual. Te vende una escultura invisible. O sea, cualquier persona racional dice, ¿tú estás tonto o qué te pasa? Pero dentro del mundo del arte basta con que un crítico de arte te diga, sí, este es un pedazo de artista. Ya vale esa obra lo que dice el artista que vale. Y ya está. Ese es el mundo del arte contemporáneo. Por eso lo critico. Y algún día escribiré un libro sobre este fraude, ¿no? Que me parece, en fin, una estafa. Me parece realmente una estafa. Que haya alguien que sea capaz de pagar por eso demuestra su propia incultura, ¿no? Y Es que como es increíble. mucho nuevo rico no quiere que se le aparte de esa nueva cultura, pues lo que no quiere es reconocer su carencia de formación y de conocimiento, ¿no? Y entonces entran por el aro, bueno, ¿cuántos futbolistas tienen colecciones de arte contemporáneo? Un montón, Por un eso le montón. digo. Entonces, y tú después vas a peritar su obra y te das cuenta que la han engañado. Han pagado a lo mejor 2 millones de euros por una mierda. Ahora, Que entiendo que sea fácil porque, como dice el refrán, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y la gente no se quiere sentir excluida de este fenómeno. Entonces, pues claro, se valen de la misma incultura para generar cultura de la incultura. Entonces, pero es que es muy fácil. Si tú tienes dinero, evidentemente, alguien como tú o como yo, que no nadamos en la abundancia, que no somos ricos, pues a mí me llega y me dice, pues esto vale una escultura invisible. Lo primero que bueno, le digo al tío, lo primero que me voy a la policía y lo denuncio por intento de estafa. Porque, ¿cómo me va a decir que es una escultura invisible? Pero claro, hay políticos que quieren favorecer a su capanilla y entonces pues le compran al artista una escultura invisible por 15.000 euros. ¿Por qué? Porque es que tiene el carnet, lo tengo que darle de comer. Porque yo es que personalmente, yo denunciaría al tío de cultura que ha gastado 15.000 euros con las familias que hay con necesidad para poder comer o ancianitos que cobran pensiones de 400 euros y que un ayuntamiento, como por ejemplo el chileno, se gaste 23 millones de pesos chilenos, habría que preguntarle a esa familia que no llega a fin de mes para poder comer, ¿qué le parece la idea de pagar 23 millones por una piedra de mar artificial? Porque si fuera una piedra que tú has traído de la selva del Perú, que estaba allí, que era una piedra adorada por 14 tribus y ahí se cometían sacrificios humanos, o vale, dices tú, bueno, yo jamás la quitaría de su sitio porque si está ahí es porque tiene que estar ahí.
evidentemente, porque atrae una serie de fuerzas, tiene, en fin, ya eso sería hablar de otro tipo de temas, ¿no? Que no es meramente artístico. Pero el gastarse 23 millones, eso indica que el artista es lo que es. Como ha pasado recientemente en Sevilla con el cartel de la Semana Santa y demás, pues era una forma de ideologizar arte y por lo tanto está al servicio de una ideología de carácter político, de carácter humanista, de carácter feminista, de carácter de lo que quiera. Porque por desgracia hay ahora mismo tanto tipo de arte y con tan poca profundidad, porque ese es el único problema, que no hay profundidad, no son manifestaciones que te lleguen ni al alma, ni al conocimiento por culta, porque como estamos analizando en estos tiempos con estas sesiones quincenales, es precisamente enseñar a ver el arte porque el arte tiene mucha más profundidad de lo que en general el pueblo, el público conoce y por eso estoy aquí para intentar desentrañar dentro de mi corto conocimiento lo que hay ahí dentro de esa obra de arte, ¿no? Pero el problema es cuando se intenta engañar a la gente y claro, eso crea ese desdén con el arte. Tú verás que no aparece en ningún, ya no salen exposiciones en la televisión, ya no hay, por no haber ya concursos de dibujo. Yo me acuerdo cuando estaba formándome en el año 82, que había cientos de concursos, ya no hay concursos de dibujo porque sabe que la gente proyecta y que, en fin, y que realmente se puede conseguir una cierta apariencia de calidad sin tener conocimientos básicos del dibujo. Es decir, tú pones a, yo he tenido que en oposiciones a compañeros míos de funcionarios para profesor de dibujo, aprobarlos porque habían hecho bien la memoria, porque habían hecho bien el proyecto, pero que no sabían dibujar. Entonces, ¿tú cómo vas a enseñar a dibujar si no sabes tú dibujar? Pero claro, en una oposición, por ejemplo, te vale el examen del dibujo de estatua, te vale un punto sobre 17. Entonces, pero si es profesor de dibujo, tendrá que valer 10 puntos y el resto menos, que tiene que enseñar a dibujar. Pues no. Entonces, estamos en ese mundo de la facilidad, de la fragilidad, de tú no te puedo corregir, no porque yo soy muy sensible. En fin, y entonces Una nos cosa, encontramos con que no existe ese esfuerzo. Realmente, si te fijas, hay mucha gente que no quiere esforzarse en general. La vida es esfuerzo y es sacrificio, por desgracia, ¿eh? Ojalá fuera todo tan de genial que tú dijeras, ojo, pero no, la vida por desgracia es muy dura y hemos creado generaciones de gente que no puede tener un problema. Mira, explicando un día en clase cómo se hacía la cola de conejo antiguamente, la cola de conejo la usamos los artistas para imprimir cuadros, para imprimir paredes, en fin. Y es como también se usan los pueblos, para blanquear, se usaba cola de conejo y cal. Sirve ujú, de aislante, acaba con todo tipo de bacterias porque la cal se lo come, etcétera. Bueno, pues explicando cómo se hacía antiguamente la cola de conejo, que había que coger al conejo, cortarle la cola, hervir. Bueno, todos los años hay alguien que me dice, no sigas que voy a vomitar. Dices tú, pero chiquillo, si esto es tu material, vas a estar... Ah, no, yo no voy a hacer eso porque a mí el olor no puedo... Pero si eso es oficio. Es decir, que no existe esa que tuvieron nuestros padres, que se tuvieron que sacrificar, yo soy mayor que tú, creo, y afirmo. Y el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros padres que habían estado después de la guerra civil, nuestros abuelos que estuvieron en la guerra civil con las penurias, que de la familia había que escoger quién era el que estudiaba, que no había para llegar a final de mes, no, en fin, todas esas penurias. Y yo veo que la gente de ahora ni las tiene ni las quiere y por supuesto no se esfuerza. Entonces dices tú, pues el arte forma parte de la sociedad y realmente es un reflejo claro de lo que es el arte, por desgracia hoy día, ¿no? Después también hay artistas que, bueno, pero son los menos, como tiene que ser, porque vuelvo a decirte, te vas a los artistas del Renacimiento y hay Sota, Caballo y Rey. Todos los que intervinieron en la Capilla Sistina eran todos los del Renacimiento. ¿Y dónde estaban todos? En Florencia, con los Medici. Y eso es así, es decir. Pero bueno, estamos en el mundo que estamos. Lo que no me gustaría que esto sirviera para que nadie, por el mero hecho de que no digan que son incultos y que no saben, caiga en el fraude de comprar una obra de este tipo, ¿no? Eh, Fíjate cómo es la mentalidad y lo ridículo que es la historia, que hay un elefante que pinta cuadros. Pues toda la producción del elefante está vendida hasta que se muera el elefante.
Claro, eso choca frontalmente con lo que yo intento enseñar, es decir, que el arte es concepto, que es espiritualidad, que tiene un mensaje, que tiene un contenido que va más allá de lo que ven nuestros ojos. Pues no sé, yo admiro mucho a los elefantes y me parecen unos animales, pero no creo que se pongan a leer a Heidegger para pintar un cuadro, sino que tú le pones una brocha, un cubo y que él vaya haciendo lo que le dé la gana con la trompa, ¿no? Entonces, no sé cómo decirte. No, no, sí, 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 yo te entiendo en ese sentido, porque es que yo cuando iba a galerías de arte, entraba y me quedaba diciendo, ¿eso qué es lo que es? Como dice la gente, esto lo hace mi niño. Exacto, eso lo hace tu niño o tu niña, pero es que eso es que es lo que es eso. Claro. Es que Es que no, esa es la no, historia. Entonces, no. tú sales con la sensación, dos sensaciones distintas. Una, o que te han engañado, o que no tienes cultura para poderlo entender. La persona que tiene cultura y lo ve dice, me están engañando. La persona que es más humilde dice, a lo mejor no soy capaz de entenderlo. Y levantas la mano, pero es que ya no vuelve a pisar una galería. Eh, ¿Qué es eso? Que es que te quedas diciendo, ¿cómo? No, Claro, no, no entiendo el motivo de la escultura o de la pintura, claro, o de la lo que escultura, sea, o de... es el de lo que sea, no entiendo el concepto, no, no. Mira, aquí en Oh, Sevilla, en la Galería Juana de Izpuru, fui a una exposición y entonces me encontré un atril de escultura en la escalera como caído. Entonces llegué a la muchacha que estaba en la galería y dije, mira, un atril se ha caído y está en la escalera. Dice, no, hombre, ¿qué dice? Eso es una obra de arte. Y eso yo tenía pues 19 años cuando me quedé, digo, de verdad que eso es una... Sí, 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 eso es una obra de arte, hombre. Además vale 100.000 pesetas de aquel entonces, estamos hablando del año 83 o por ahí. Ya allí ¿sabes? Y digo, pues a partir de ahí, por eso digo que realmente juegan con el tema de no señalarse. Obviamente, si tú estás en un entorno donde se maneja mucho dinero y te dicen que eso es una obra de arte maravillosa y tú dices, pues a mí me parece una mierda, pues automáticamente, no, a ver, tú eres un inculto, tú no sabes, tú... Y la gente que tiene esa posibilidad, pues lo que quiere es que se tenga el mejor concepto de... Pero realmente tú ves colecciones de arte de futbolistas y de gente así, con mucho dinero y, por desgracia, no excesiva cultura, y te encuentras con que le han metido cada bacala que... para echarle de comer aparte, la verdad. Claro, y a lo mejor te dicen, no, si a mí me ha costado eso 24.000 euros y me han rebajado, digo, pues yo te lo encuentro en India por 200 euros, el equivalente, ¿no? Pues además suelen ser plagios de otras cosas. De otras obras. Eh, Así que eso es lo que hay. Oh, Dios mío. Eh, o Claro, no sé si es para reírse o es para llorar, la verdad. el No traje sé. del emperador, es como citar en algún momento, es decir, te venden un traje que te dicen que está hecho con joyas preciosas, pero que tan solo son capaces de verlo aquellos que son de una clase social altísima y están tocados por la mano de Dios. Y entonces tú contás, te ves en pelota, pero contás de no decir, pues yo no lo veo, entonces yo no estoy tocado por la mano de Dios, yo soy muy vulgar. Pues, y entonces tú sales y el resto, por miedo a lo que haga él, pues le siguen el rollo, le siguen el rollo, y cuando te quieres dar cuenta has creado todo un mercado de arte ficticio, porque no valen las cosas lo que dicen que valen, y ya está. Y esto es lo que hay. Y eso es el arte conceptual de ahora, al menos bajo mi concepto. No, no, Imagino no, sí. que cuando alguien escuche esto, algún historiador del arte o algún, pues te dirá, ese señor está muy equivocado, ese señor le gustaría fuera, está dentro del mercado ese, pero yo nunca he estafado en mi vida. No, no. Sí, yo lo comprendo porque es que no, no es, No tiene ningún no, sentido, no es ¿verdad? arte. No, no, Claro. no es arte. No es arte como el que estamos acostumbrados. ¿Vale? No es arte, esa Ni tiene escultura, esa fundamento, pintura. pues tú llegas y dices, vale, pues tiene un fundamento y me hace pensar y no, una piedra puesta allí no es arte. con Y ruedas.
Bueno, y la de con rueda, pero es que ese artista es un muy cachondo. Yo, si alguna vez hiciera una presentación sobre él, sería para machacarlo, no para. Entonces prefiero no he dado ni su nombre porque no me parece que tenga dignidad para darle Relevancia. una publicidad. Así que, pues si te parece, lo dejamos aquí. Muy bien. El Pues, el espérate, próximo, dime. me voy a nos vamos a despedir. Vale, solo de adelantarte que el próximo será sobre la restauración de la Capilla Sixtina, Sí, ¿eh? Y espero que os guste. Aunque también se espere. critica una mala actuación, que fue una mala restauración, y lo que se ha dañado de la Capilla Sixtina lo pongo con ejemplos visuales y demás, para que podamos tener conciencia real de lo que allí pasó. Vale, pues muchas gracias, José Luis. A vosotras siempre. Dale un beso a Y Ana y que no sea nada lo que le haya pasado. no, y muy buenas noches a todos. Buenos días y buenas tardes, pues, según lo veáis. Y muchas gracias. Y un saludo a nuestra compañera Ana. Ya está. Hasta luego.